Hola, ¿qué tal? El día de hoy en la clase de español de sexto grado estaremos viendo el tema escribir un reportaje sobre tu localidad. En esta ocasión veremos los conceptos básicos del tema y algunos elementos gramaticales que te ayudarán a escribir un reportaje. Empecemos con los conceptos básicos, sabiendo lo que es un reportaje. Un reportaje es un relato informativo extenso que incluye las observaciones personales y directas del periodista. Generalmente, el reportaje va acompañado de información gráfica. Pueden ser imágenes, fotografías, algunas gráficas. Esto ayuda a complementar la información. El reportaje consiste en un relato informativo extenso en el que se trata de profundizar en un hecho ya conocido, del que se aportan nuevos datos y perspectivas. El reportaje informa, narra, describe e investiga. Informa de un hecho de interés para la sociedad, cumpliendo así la función básica del periodismo. Narra el acontecimiento en estrecha relación con la descripción. Describe el suceso aportando el mayor número de datos precisos. Investiga, pues sin investigación no hay reportaje. El reportero es quien toma nota de los aspectos principales obtenidos de sus diferentes fuentes de información. Las fuentes de información pueden ser declaraciones o documentos sobre el tema. El reportaje es entonces uno de los géneros más completos del periodismo. Por ello, es sumamente versátil y puede, por tanto, adoptar formatos diferentes de cuento, noticia extensa, de informe, de análisis crítico. El significado del periodismo se refiere al acto de relatar, de escribir, exponer en forma detallada y documentada un suceso, un problema o una determinada situación de interés pública, en la creación personal de su autor, por lo que sus opiniones son muy importantes. Veamos ahora lo que son las fichas de trabajo. Cuando investigamos debemos de tomar nota. Estas notas se registran en fichas de trabajo. Las fichas de trabajo son tarjetas de tamaño de media carta donde se registran los datos o información que encontramos al consultar las fuentes de información. Estas pueden ser lecturas de libro, revistas, periódicos, consultas a persona, documentos de trabajo, etc. Son el resultado de la consulta de diversas fuentes. Veamos ahora cuáles son los datos que debe contener una ficha de trabajo. El nombre de la fuente consultada, el tema, el contenido, la fecha de la elaboración y el autor. Veamos ahora un ejemplo de una ficha de trabajo. Podemos ver que en la parte donde están las letras de color rojo son los datos y las letras en color negro es lo que está complementando estos datos o lo que se obtuvo en la investigación. Viene el nombre de la fuente consultada, que en este caso es una página web, el tema, que en este caso es Guanajuato, el contenido, lo que se encontró de la investigación, la fecha en la que fue elaborada esta ficha de trabajo y el nombre del elaborador o del autor. De esta manera se podría apreciar una ficha de trabajo que tú realizarías. Para poder realizar un reportaje es necesario acudir a fuentes como personas que sepan sobre el tema. Para poder obtener información de estas personas es necesario realizar una entrevista. La entrevista se define como un diálogo en que la persona, entrevistador, generalmente un periodista,
hace una serie de preguntas a otra persona, que en este caso es el entrevistado, la persona que conoce del tema, con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar. La entrevista es considerada una fuente directa de información, ya que nos da datos de primera mano proporcionados por un especialista del tema o alguien que estuvo en el lugar de los hechos. Si tú vas a hacer un reportaje sobre algún aspecto de la salud, sobre alguna enfermedad, puedes hacerle una entrevista a un doctor. En este caso, él sería el especialista y te podría hablar de los conocimientos que él tiene sobre el tema que tú estás abordando. Y así, dependiendo del tema que estás tratando o que estás tocando o investigando, será la persona a la que le realices la entrevista. Las preguntas de la entrevista. Una pregunta siempre se coloca entre signos de interrogación. Nosotros conocemos perfectamente los signos de interrogación. Aquí los podemos ver en la pantalla. ¿Cuál es con el que se abre la oración y con el que se cierra? Es indispensable que la pregunta lleve el signo de interrogación tanto al inicio como al final. Al final no es necesario colocar un punto, ya que el propio signo contiene este punto. Los signos de admiración se expresan distintos estados de ánimo y se colocan al principio y al final de la oración. Estos también pueden ser utilizados, pero para señalar estados de ánimo. La presencia de los signos de interrogación y de admiración afectan el significado de las expresiones. Al elaborar las preguntas de una entrevista, debemos de considerar el tipo de respuesta. Cuando la respuesta es directa o solo un monosílabo, sí o no, se considera una pregunta cerrada. Si el entrevistado puede extenderse en la respuesta mencionando opiniones o juicios sobre el tema o explicando ampliamente, a esta se le llama pregunta abierta. En la entrevista es más adecuado hacer preguntas abiertas, porque de esta forma se obtiene mayor información sobre el tema. Veamos ahora el informe de la entrevista. Después de realizar una entrevista, los datos obtenidos se deben de traducir o de transformar en un informe. Para elaborar el informe de la entrevista, se pueden emplear dos formatos: el discurso directo y el discurso indirecto. Veamos lo que es el discurso directo. Contiene las preguntas y respuestas textuales. Quiere decir que así como se preguntó y lo mismo que se respondió es exactamente lo que se va a pasar al informe. Para indicar cada vez que uno de los interlocutores toma la palabra, se señala el diálogo por medio de un guión al inicio de las palabras. Es similar al diálogo en una pieza teatral. Podemos ver aquí en la parte de abajo el ejemplo. Si nosotros vamos a transcribir de manera textual el informe o la entrevista, para realizar el informe podemos emplear este formato. Vemos aquí que dice entrevistador, es quien hizo la pregunta, y viene primero un guión y después la pregunta que realiza. Cronista o la persona especialista, la persona a la que se estaba entrevistando, se coloca un guión, es muy importante que lo coloques, y después la respuesta. El discurso directo. Cuando se escriben las palabras de la forma como las dijo el entrevistado sin usar guiones, se debe anotar entre comillas como una cita textual.
Esta es una segunda manera de utilizar el discurso directo. Se sigue escribiendo exactamente lo mismo que dijo tanto el entrevistador como el entrevistado, pero ya no se está utilizando un guión. El guión se ha cambiado por las comillas. La diferencia es que la comilla va al inicio y al final de la oración. Aquí podemos ver el ejemplo. Puedes compararlo con el ejemplo anterior y verás que la información es exactamente igual. Lo único que cambia es guión por comillas. Veamos ahora lo que es el discurso indirecto. Este reproduce la idea del hablante, pero no sus palabras textuales. No se anotan las palabras tal y como las dijo el entrevistado, sino que se parafrasea. Esto quiere decir que el reportero, la persona que está haciendo el informe de la entrevista, va a decir con sus propias palabras lo que el entrevistado dijo. Con el mismo ejemplo anterior, podemos ver ahora lo que es el discurso indirecto. Si tú aprecias lo que está en color rojo, podemos ver que es la misma información, pero aquí lo está diciendo con sus palabras. Esa es la diferencia del discurso directo y el indirecto. Ambos se pueden usar para elaborar el informe de la entrevista. Al transcribir una entrevista, se deben considerar los siguientes aspectos. Como primer punto, el uso de la mayúscula al inicio de la oración y en los nombres propios. Y esto se debe tomar en cuenta no nada más en el informe de la entrevista, en cualquier texto que tú realices. Utilizar los 3 tipos de punto: punto y seguido, punto y aparte y punto final. Usar paréntesis para acotaciones y aclaraciones en la transcripción de la entrevista. Si el discurso es indirecto, debe cuidarse el uso de verbos como dijo, recordó, comentó para introducir el discurso, ya que esto nos ayudará a señalar qué es lo que la otra persona mencionó y que no se vea como que es algo que nosotros estamos diciendo o que fue lo que nosotros mencionamos. Si el discurso es directo, debe considerarse el uso de comillas para copiar textualmente lo que alguien expresó y el uso del guión largo al inicio de las frases. Veamos ahora los nexos que denotan opinión. Recordemos que un nexo es una palabra o palabras que se utilizan para unir frases. En la entrevista o en el reportaje podemos usar nexos para denotar opinión. Estos son puntos de acuerdo y desacuerdos. Los nexos que podemos utilizar pueden ser: los entrevistados coincidieron, opinó que, por el contrario, de igual manera, por lo tanto. Estas frases o estas palabras nos ayudarán a introducir la información que la otra persona dijo o lo que se obtuvo de la investigación. También es necesario tener en cuenta el acento diacrítico. Es el que consiste mediante una tilde o un acento, como nosotros lo conocemos, en diferenciar las palabras que se escriben y pronuncian igual, pero tienen el mismo significado. En esta categoría caen, por ejemplo, las palabras monosílabas que por regla conocida no se acentúan. Y el acento enfático se usa en expresiones interrogativas o exclamativas. Se emplea con las palabras con las que generalmente se inician expresiones: qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo, cómo.
En este caso, la función del acento es indicar mayor fuerza en la expresión. Recuerda que a estas palabras solo se les coloca acento cuando van a ser parte de una oración interrogativa, que sería una pregunta, o de una exclamativa, que sería una expresión que se quiere resaltar o que queremos que se vea con mayor fuerza. Ahora ya tenemos todos los elementos básicos para poder elaborar un reportaje sobre nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.